Buenas tardes, jóvenes. La clase anterior hemos desarrollado conceptos generales básicos de la teoría cuántica de campos y desarrollamos el campo escalar. Ahora vamos a continuar con el campo electromagnético. Entonces, vamos a ver el campo electromagnético. En primer lugar, el lagrangiano del campo electromagnético es el que hemos trabajado anteriormente, es decir, voy a ponerle así, el L del fotón va a ser igual a menos un cuarto, es el que hemos trabajado, es F mu nu, F mu nu. Y como hemos dicho, estos dos puntitos nos están diciendo que están ordenados los operadores de creación y aniquilación normalmente. ¿Está bien? Aquí están ordenadas normalmente. Vamos a hacer brevemente eso, pero más adelante, ya cuando veamos todo lo que corresponde al desarrollo de la matriz S y los diagramas de Feynman, ahí lo vamos a ver con mayor claridad. Vamos a continuar la numeración de la clase anterior, así que esta expresión es la número 12. Aquí hay que tener en cuenta que este F mu nu, el tensor del campo electromagnético, se halla a partir de las derivadas del potencial eléctrico, del tetrapotencial. Ya cuando hemos visto la parte correspondiente a la teoría clásica de campos, nosotros hemos visto de que este potencial tiene algunos problemas, en el sentido de que no es totalmente invariante con respecto a las ecuaciones de Lorentz, porque aquí nosotros tenemos las derivadas de A, pero no tenemos es decir, aquí tenemos nosotros segundas derivadas, pero no tenemos las derivadas por sí mismo. Entonces, por lo general se les suele agregar, ¿está bien? Entonces, se les suele agregar un término adicional. Este término adicional le vamos a denominar simplemente L1 y este es igual a menos un medio derivada mu de A mu por la derivada nu de A nu. También, jóvenes, cuando ya estemos desarrollando esto tiene que estar ordenado normalmente. ¿Está bien? Por lo tanto, el lagrangiano completo para el campo electromagnético en el vacío, jóvenes, estamos considerando en el vacío, es el siguiente. Esto es igual al campo electromagnético de los fotones más este L1. Entonces, esta es nuestra expresión 13. Con ese es con el que vamos nosotros a trabajar. Hallamos las derivadas del lagrangiano respecto al campo. Jóvenes, esto simplemente para poder construir las ecuaciones de Lagrange, es decir, las ecuaciones de movimiento. Aquí nosotros tenemos que la derivada de este lagrangiano del campo electromagnético con respecto al potencial, que es nuestra variable de campo, es igual a 0. ¿Está bien? Porque no aparece, está claro. Nosotros vamos a tener de que la derivada de este campo electromagnético con respecto a las derivadas del campo, disculpen, este es mu. Aquí vamos a tener
menos F mu nu por eta mu nu de rho a rho. Un momento aquí, déjenme ver. Ya. Estos índices tienen que estar abajo. Estos índices tienen que estar abajo. Bien, ahí sí. Entonces, en consecuencia, las ecuaciones de movimiento van a ser las siguientes. Entonces, la ecuación de movimiento será, jóvenes, todos los cálculos correspondientes a esta parte y la que sigue las voy a hacer un poco más rápida, con menos detalle que lo que hicimos para el campo escalar, en el entendido de que todo tiene la misma dinámica. Y esto es igual a 0. Bien, a ver, déjenme ver aquí hay algo que no me está gustando. No, sí, está bien. Ah, sí, aquí había algo que no me estaba gustando. Ven, ya decía yo, esto lo he escrito mal. Sí lo había escrito bien esto hace un momento. Esto es arriba, porque aquí hay un signo menos. Porque estoy derivando con respecto a la derivada. Entonces al derivar con respecto a la derivada, esto me va a salir el mismo tensor métrico. Y al derivar esto con respecto a la derivada, uno de estos se va y me queda solamente el otro. ¿Está bien? Nos queda solamente el otro. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora sí tiene sentido. Bien. Entonces nosotros tenemos la ecuación de movimiento de esta forma. Esta ecuación, que es la ecuación 14, nosotros ya hemos visto que podemos reescribirla de la siguiente manera. Es decir, teniendo en cuenta que esto es igual a 0, ¿por qué? Porque es la primera ecuación de Maxwell, el primer par de ecuaciones de Maxwell, y esto va a ser igual a 0. Entonces, en el vacío esto es igual a 0. En un medio material esto va a ser igual a las fuentes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir de que esto es 0. ¿Está claro? Vuelvo a repetir esto por lo que estamos utilizando las ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, esta ecuación nosotros podemos reescribirla de la siguiente manera. D al cuadrado de a rho igual a 0. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos de que esto que está acá es la segunda derivada con respecto a las coordenadas. Bien, seguimos. El momento conjugado. El momento conjugado va a ser el siguiente. Es un pi de nu, que va a ser igual a la derivada del campo electromagnético, del lagrangiano del campo electromagnético, con respecto a la derivada temporal de el campo, y esto va a ser igual a menos F 0 nu menos eta 0 nu derivada rho a rho. Entonces tenemos ya nosotros la función inicialmente, que es A, y tenemos su momento conjugado. Aquí nosotros podemos ya hallar las relaciones de conmutación. Entonces, jóvenes, voy a escribirlas nada más, ustedes van a tener que comprobarlo. Las relaciones
de conmutación son, y aquí tenemos nosotros lo siguiente: a mu de x, en todo caso no va el vector porque es tetradimensional, por pi nu de y. Esto nos va a dar un i derivada nu mu, eso corresponde a los índices de a y de pi, por un delta a cubo de x menos y. Tenemos también lo siguiente, que a mu de x, a nu de y, esto es igual a 0, y tenemos de que pi mu de x, pi nu de y, esto es igual a 0. Nu arriba. Esto es nuestro conjunto de ecuaciones 15. Entonces tenemos las relaciones de conmutación. Aquí es necesario tomar en cuenta lo siguiente, jóvenes, que el momento conjugado, que es contravariante, es momento conjugado de la componente covariante, ¿está claro? El momento contravariante es conjugado del covariante. Ahora, las componentes temporales. Para las componentes temporales del momento canónico, la componente temporal del momento canónico, jóvenes, esto lo vamos a sacar de de esta expresión, está claro. Si es temporal, entonces aquí es 0, aquí es 0. Vamos a tener que va a ser lo siguiente: pi 0 es igual a menos la derivada de mu a mu. ¿Por qué? Porque aquí tengo 0, 0, como es simétrico esto se hace 0, 0, 0, esto es 1, y solamente me queda esto donde tengo la derivada, es decir, tengo una tetradivergencia realmente. ¿Está bien? En consecuencia, aquí nosotros vamos a tener que esto es igual a menos A0 punto más nabla de A, es decir, la divergencia de A. Y ese es el momento canónico. ¿Está bien? Entonces la componente temporal del momento canónico es esta, y el vector momento va a ser el siguiente: pi va a ser igual a menos a punto, es decir, la derivada del vector a, menos el gradiente de A0, menos el gradiente de A0. Jóvenes, fíjense de que tiene mucha similitud con las ecuaciones de Maxwell: derivada temporal de A, el gradiente de A0. ¿Está claro? Entonces, si se fijan, aquí lo que nosotros tenemos es el campo eléctrico en principio, o una forma parecida a la del campo eléctrico. Bien, teniendo en cuenta estas relaciones, que es lo que es A, que es lo que es pi, nosotros podemos cambiar el pi que está acá por sus correspondientes expresiones en términos de A. Entonces, nosotros vamos a tener que estas reglas de conmutación para las variables canónicas se transformen en la siguiente: A0 de x, A0 punto de y, esto va a ser igual a, un momentito, aquí es menos i delta al cubo de x menos y.
y vamos a tener que esto a y x, a punto j y, su conmutador es igual a i delta de ij delta cubo de x menos y. Estas dos son las expresiones 16. Jóvenes, los demás conmutadores son nulos. Los demás conmutadores son nulos. Los demás conmutadores son nulos. Entonces, tenemos ya los conmutadores. Por analogía con lo que hemos hecho en el espacio o para el campo escalar, hacemos una descomposición en el espacio de momentos. Descomponemos o desarrollamos, está claro, nuestra variable de campo, a menor de x, en el espacio de momentos. En el espacio de momentos. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Esto de forma análoga como lo hicimos para el campo escalar. Vamos a tener a mu de x. Esto va a ser igual a 1 sobre 2pi a la 3 medios, la integral, aquí tenemos da de 3k sobre 2k aquí vamos a tener a mu de k e a la menos i kx más a mu daga de k y en este caso va a ser a la más i kx. Estos jóvenes voy a ponerlo en la capa de masa. Esta es la ecuación 17. ¿A qué se refiere con la capa de masa? Aquí nosotros vamos a tener que es cuando el K sub 0, ¿está bien? A ver, más adelante mejor lo explico. Aquí simplemente lo voy a poner evaluado en este K sub 0. ¿Está bien? En este K sub 0. Más adelante lo explico. Entonces, aquí de nuevo, estos que aparecen como coeficientes de Fourier van a ser nuestros operadores de creación-aniquilación. Entonces, donde los conmutadores no nulos de los operadores de creación y aniquilación son los siguientes. Jóvenes, este cálculo también ustedes lo pueden realizar. Y vamos a tener A0K por A0 daga P. Nosotros vamos a tener que esto es igual a menos delta cubo K menos P. Y vamos a tener aquí A y K, coma A daga JP. Esto es igual a delta I J delta cubo de KP. De K menos P. 18. Los demás son nulos, ¿está claro? Estos son los únicos que no son nulos.
Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta que estas relaciones de conmutación son, disculpen, son equivalentes a estas. ¿Está claro? Son equivalentes a estas. Lo mismo pasaba en el campo escalar, es decir, las relaciones de conmutación entre el campo y su momento canónico, porque esto nos está representando el momento canónico y su momento canónico, son equivalentes a las relaciones de conmutación entre los operadores de creación y aniquilación. Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Todo bien, profe. Bien. Aquí surge un problema. ¿Está bien? Tiene un problema. Y el problema es de que aparece un signo menos que no es esperado en estos. ¿Está claro? Es decir, este signo menos que aparece acá, este signo menos que aparece aquí, es decir, no se esperaba, se esperaba de que todos sean positivos. Y eso nos puede, de hecho nos va a traer problemas. ¿Qué problema nos trae? De que el hamiltoniano, si nosotros tenemos el hamiltoniano que es igual a la integral con respecto al volumen de la densidad hamiltoniana, vamos a tener que esta integral, ¿está bien? Esta integral va a ser la siguiente. Ya una vez que la transformamos al espacio de momentos, vamos a tener nosotros, este W nos representa la energía, en principio, ¿está bien? Ahí vamos a tener A, daga, K, por A, K, por acá, aunque no, jóvenes, aquí no sé por qué le estoy poniendo vectores, estos no son vectores, son operadores, disculpen. Esto menos A sub 0 daga K, A sub 0 K. Está bien, esta era la parte temporal, esta es la parte vectorial. Entonces nosotros tenemos esto. De esta forma se van a expresar el hamiltoniano, ¿está claro? Esto tomando la forma análoga como lo hemos hecho el campo escalar. Esta expresión es 19. El problema que tiene este hamiltoniano, es que no está definido positivamente. No está definido positivamente. Entonces, pero el hamiltoniano nos representa la energía y la energía tiene que estar definida positivamente. Entonces, es un problema relativamente grave. Entonces, aquí Gupta, digamos, Gupta y Bleuler propusieron una manera de levantar el hecho de que no esté definido positivamente. Jóvenes, puede ser positivo si es que esto es mayor que esto, puede ser negativo, puede estar indefinido, es decir, no tengo la seguridad de una definición positiva, a eso se refiere. En cambio, Gupta y Bleuler propusieron lo siguiente. Ellos propusieron de que esto no está definido en todo el espacio, sino que está definido, ¿está bien? Entonces se define un subespacio físico, así le van a llamar, del espacio de foco.
Define un subespacio de físico del espacio de Fock. ¿Qué condiciones tiene? O sea, ¿cuál es este espacio? Este subespacio está definido por los vectores, y vamos a denominarlo así, físico. ¿Está bien? Que satisfacen la siguiente condición. De que K mu por A mu de K, esto, que son operadores, cuando actúa sobre este espacio físico, nos da 0. Entonces, definiendo de esta forma el subespacio, nosotros vamos a poder levantar esta indeterminación con respecto al signo. Es indeterminación con respecto al signo. Bien. Vamos a ver, 17 lo vamos a escribir de la siguiente forma. Reescribimos 17. A ver, déjame ver. Sí. Vamos a reescribir 17 de la siguiente forma. A mu de x va a ser igual a un A mu de x más A mu daga de x, donde vamos a tener de que este A mu de x es igual a 1 sobre 2pi a la 3 medios integral de 3k sobre 2 veces el valor absoluto de k, A mu de k, e a la menos i kx. Es decir, jóvenes, este A mu de k es diferente a este de x. ¿Está claro? Uno, digamos que es la imagen de Fourier del otro. ¿Está bien? Todo esto evaluado en, ahora sí creo les voy a decir, esto es lo que es la capa de masa. Aunque realmente esto tengo que ponerlo aquí, disculpen, acá. Esto evaluado en la capa de masa. ¿Qué significa o qué me refiero con la capa de masa? Es decir, nosotros vamos a tomar como que estamos tomando cascarones en un espacio, ¿está bien? Cascarones esféricos para un valor de masa determinado. ¿Está claro? Para un valor de masa determinado. Este valor de masa va a estar asociado con el K0. ¿Está bien? Va a estar asociado con el K0. Va a depender del valor que toma el K sub 0. Y para cada valor de K sub 0 va a tener una masa definida. Entonces, nosotros vamos de aquí, vamos a tener que la derivada mu de A mu de x, esto evaluado en este espacio físico, esto es igual a 0. ¿Está bien? Esto es igual a 0. Porque cuando nosotros reemplazamos esto acá, es decir, multiplicamos todo eso, lo multiplicamos, lo integramos por, multiplicamos por e a la menos ikx, integramos con respecto a este volumen, bueno, multiplicamos por esto, vamos a tener k mu por ax, ¿está bien? Y esto, como es momento, lo vamos a
reemplazadas por la derivada y vamos a obtener esta relación que está acá. Entonces tenemos nosotros que esto se cumple. Y esto ya es esto que está acá. ¿Está bien? Ya es esto que está acá. Vamos a poder reemplazarlo por eso. Bien. Por otro lado, eso nos lleva a que los elementos matriciales, ¿a qué elementos matriciales me refiero? Vamos a tener aquí un phi1 derivada mu a mu de x, phi2 físico, es decir, los elementos matriciales con respecto a los vectores que se encuentran en este espacio físico, esto siempre es igual a 0. ¿Está bien? Siempre va a ser igual a 0. Y eso, es decir, se puede reescribir, esto se puede reescribir de la siguiente forma. O sea, el por qué es igual a 0. Porque vamos a tener que esto es físico, el vector físico phi1, que actúa sobre, y aquí tenemos de mu a mu x, el vector físico phi2, más el vector físico phi1, que actúa la derivada de mu a mu daga de x phi2 físico. Y esto, jóvenes, como acabo de mencionar, es igual a 0. Es decir, ya que se cumple esto, se está cumpliendo esto, entonces se va a cumplir esto y se va a cumplir esto que está aquí. Es decir, se cumple de nuevo. Esto implica que se está cumpliendo que la derivada mu de a mu es igual a 0. Es decir, lo que hemos hecho nos está, en primer lugar, garantizando que se está conservando esta invarianza, que es importante. Ahora, aquí hay que notar lo siguiente. Notemos que cuando tomamos el valor esperado, porque todo esto es el valor esperado también, son elementos matriciales de mu, f, mu, nu de x. Aquí tenemos phi2 físico. Esto es igual al vector físico phi1, segunda derivada de a nu de x, phi2 físico, y por lo que hemos visto arriba, esto también es igual a 0. Entonces, de modo que esta ecuación de movimiento modificada, que es la ecuación donde está la 14, está bien, acá, esta ecuación de movimiento modificada, porque este término no había antes, está claro, es decir, al aumentar esto modificamos la ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento modificada nos está llevando, o es equivalente a las ecuaciones de Maxwell, es decir, de que esto que está acá, derivada mu de f mu nu, es igual a 0 cuando estamos en el vacío. Esto, jóvenes, cuando se restringe al espacio físico. Es decir, nosotros podemos asegurar que se está cumpliendo. ¿Dónde está mi espacio físico? Un momento, acá.
Eso se va a cumplir solamente si es que estamos dentro del espacio físico, ¿está claro? Entonces, dentro del espacio físico vamos a tener la correspondencia con las ecuaciones de Maxwell. La correspondencia con las ecuaciones de Maxwell. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay preguntas entonces, ¿sí? Entonces, ok, lo único que acabamos de comprobar hasta el momento, es de que introduciendo este espacio físico, nosotros tenemos de nuevo las ecuaciones de Maxwell y todo, al menos para Maxwell, se cumple. Pero todavía no está comprobado el por qué eso hace que nuestro momento, ¿dónde está? Nuestro hamiltoniano, que nuestro hamiltoniano deje de, ya sea definido positivamente. Es decir, seguimos con esta indeterminación. Tengan en cuenta que este es un operador, actúa sobre una función de onda. Entonces, vamos a buscar entender por qué la introducción de este espacio físico, nos resuelve el problema de que el hamiltoniano no se encuentre definido positivamente. Para hacerlo necesitamos introducir vectores de polarización. ¿Está bien? Vectores de polarización que los vamos a definir en el espacio de momentos. Y vamos a decir lo siguiente. Para cada tetravector, en la capa de masa, se eligen coordenadas ¿está bien? Se eligen coordenadas tales que K, ¿está bien? El vector K, que es el vector de onda, está orientado en la dirección positiva de Z. ¿Está bien? Está orientado en la dirección positiva de Z. ¿Qué significa esto, jóvenes? Tan sencillo como decir que K mu es igual a el módulo de K, 0, 0, módulo de K. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a introducir los vectores de polarización. Introducimos 4 vectores de polarización. Introducimos 4 vectores de polarización ortonormales. Los vamos a denotar de la siguiente manera. Epsilon mu dependen de K y de un parámetro lambda. De la siguiente manera. Y vamos a tener nosotros aquí epsilon mu K, 0, esto es igual a 1,0,0,0, epsilon mu de K, 1,
esto es igual a 0,1, 0,0. Jóvenes, creo que ya ustedes se dan cuenta cómo es que estos vectores o este vector de polarización está definido. Aquí vamos a tener 0,0,1, 0 y finalmente epsilon mu de K3. Y aquí vamos a tener 0,0,0,1. Bien, entonces de esa forma, jóvenes, nosotros hemos definido estos 4 vectores de polarización. En consecuencia, vamos a hacer lo siguiente. Estas van a ser las ecuaciones 22, si no me equivoco. Vamos a hacer lo siguiente nosotros. Vamos a definir nuevos vectores de aniquilación. Nosotros tenemos que estos son vectores de creación y aniquilación. Creación, aniquilación, que salen a partir de acá. Entonces, nosotros vamos a definimos un nuevo operador de aniquilación. ¿Está bien? Un nuevo operador de aniquilación en el espacio de momentos. En el espacio de momentos. Este nuevo vector de aniquilación vamos a llamarlo A. Depende de K y depende de este lambda. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. A mu K, es decir, el que teníamos antes, ¿está claro? El operador de aniquilación que teníamos antes va a ser la sumatoria lambda igual a 0 hasta 3 epsilon mu K lambda a K lambda. 23. Entonces tenemos este nuevo operador de creación, este que está acá. Notemos lo siguiente. De la definición que nosotros tenemos de estos vectores E y del sistema de coordenadas que hemos elegido, podemos ver de que K mu, ¿está bien? De que K mu y E, esta componente 1, E mu K1 y E mu K2 son ortogonales. Este es ortogonal a esto, es decir, su producto escalar da 0. Esto es ortogonal a esto, su producto escalar da 0. No pasa lo mismo con esto. ¿Está claro? Por lo tanto, si nosotros multiplicamos K mu por A mu, acá, vamos a tener lo siguiente, de donde tenemos que K mu multiplicado por A mu de K, esto va a ser igual a la, esto va a ser igual al módulo de K, que multiplica a K0 menos a K3. ¿Está claro? Estamos utilizando la ortogonalidad de las componentes cuando lambda es 1 y lambda es 2. Por lo tanto, nosotros de esta expresión 20 que tenemos acá, vamos a tener que los que son 1
1 y 2 desaparecen, ¿está claro? Entonces, tenemos lo siguiente. De 20, o en 20 sería más correcto, este resultado en 20 nos da lo siguiente, de que a K0, cuando actúa sobre el vector físico, ¿está bien? Sobre este espacio físico, nosotros vamos a tener que es igual a K3 actuando sobre el vector físico. Actuando sobre el vector físico, 24. De manera que si tomamos los elementos matriciales, al tomar los elementos matriciales vamos a tener lo siguiente: el vector físico, y aquí tenemos Φ1 a daga K0 a K0 Φ sub 2 físico. Esto es igual al vector físico Φ1 a daga K3 por a K3 y Φ2 físico. Entonces nosotros tenemos de que estas partes se van a anular, ¿está bien? Entonces, en el hamiltoniano que nosotros teníamos acá, cuando nosotros tomamos los términos, el valor esperado, vamos a tener que la parte con ceros, ¿está bien? Con 0 y la parte con 3 se van a ir. En consecuencia, lo que nosotros vamos a tener es que solo nos quedan los estados con componentes de polarización transversal, es decir, solo nos quedan 1 y 2. Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente, que cuando tomamos el valor esperado de este h con respecto a estos vectores físicos, vamos a tener la integral d al cubo k con respecto a omega k. Aquí vamos a tener de nuevo los vectores físicos 1, y aquí tendríamos lo siguiente: a daga K1 a K1 más a daga K2 a K2. Y esto por Φ2 físico. Es decir, los grados de libertad longitudinal, es decir, en la dirección del movimiento, y temporales, se cancelan entre sí y nos dejan solamente las polarizaciones transversales 1 y 2. ¿Está bien? Y que son justamente las que nosotros esperamos en el caso del campo electromagnético, solamente las transversales. Acuérdense que en el caso del campo electromagnético en el vacío teníamos solamente 2 grados de libertad para el caso clásico. Acá está. Solamente estos 2 grados de libertad, y estos 2 se han cancelado. Entonces, si nos restringimos solamente al espacio físico, este subespacio físico, el hamiltoniano está definido positivamente. ¿Está claro? El hamiltoniano está definido positivamente. Entonces, significa que para este caso particular nosotros tenemos que trabajar con el espacio físico.
¿Está bien? Este subespacio físico. Bien, continuemos. Vamos a hallar la derivada, ¿está bien?, del valor esperado en el vacío del producto temporal ordenado de estos vectores. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver lo siguiente. En todo caso, vamos a hallar, si nosotros hallamos en el vacío el producto temporalmente ordenado, jóvenes, esta T nos está indicando un producto ordenado temporalmente, a nu de Y, esto con respecto al vacío, esto va a ser igual a menos I, tenemos aquí eta mu nu, 2pi a la cuarta de 4k, tenemos e a la menos I k x menos y dividido sobre k al cuadrado más I epsilon. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos con respecto al valor esperado del producto temporal. ¿Está bien? Del producto temporal. Esto podemos nosotros, o sea, ustedes por favor, jóvenes, lo comprueban. En principio, esto ya tenemos nosotros un resultado. En ocasiones, a nuestro lagrangiano que le agregamos a este L1, se le agrega un parámetro más, un parámetro de calibre. ¿Está bien? Un parámetro de calibre. Vamos a poner una hojita más para acabar con esto. En ocasiones se generaliza agregando a L1 un parámetro le vamos a poner A de calibre. ¿De qué forma lo hacemos eso, jóvenes? Decimos que este L1 va a ser igual a menos 1 sobre 2 veces A. Era simplemente un medio. Lo demás se mantiene exactamente igual. Lo demás se mantiene exactamente igual. En este caso, cuando nosotros hacemos el cálculo de este valor esperado, obtenemos lo siguiente. 0, y vamos a tener de nuevo ese producto escalar o ese producto ordenado mu de x multiplicado por a nu de y esto nos va a salir i sobre 2pi a la cuarta integral de 4k, y vamos a tener df mu nu de k e a la menos i k x menos y. Entonces, si nosotros comparamos, está apareciendo aquí un factor adicional. ¿Está bien? Ese factor adicional contiene a esto también. Ese factor adicional se escribe de la siguiente forma: d f mu nu de k va a ser igual a menos eta mu nu más 1 menos a k mu sobre k al cuadrado, y todo esto sobre k al cuadrado más i epsilon. Esto, jóvenes, es el propagador
de Feynman, propagador de Feynman, en el espacio de momentos, y en el calibre general A. Aquí nosotros tenemos, jóvenes, de que si A es igual a 1, a esto se le denomina específicamente calibre de Feynman. Si es que el A es igual a 0, se le denomina calibre de Landau. Calibre de Landau. El calibre de Landau es práctico para resolver algunos problemas específicos en los cuales el propagador de los fotones, porque esto es el campo electromagnético en el vacío, son los fotones, es transversal al momento en el calibre de Landau. Es decir, esto es práctico cuando nosotros tenemos que exigir de que Kmu de mu nu F de K, esto sea igual a 0. Es decir, cuando el propagador sea transversal al momento en el calibre de Landau. ¿Está claro? Cuando hay algún problema que físicamente requiera esto, nosotros tenemos que utilizar con el A igual a 0. Ese es el calibre de Landau. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces con esto acabamos el campo electromagnético. A todo esto vamos a volver más adelante. Ahora veamos el campo espinorial. Comenzamos exactamente igual. El procedimiento de segunda cuantización es el mismo en todos estos casos. Es decir, nosotros tenemos primero el lagrangiano o la densidad lagrangiana, que nosotros ya hemos visto que es phi conjugado. Aquí tenemos I gamma de menos m phi. De esta forma nosotros lo vamos a considerar de nuevo operadores de creación y aniquilación ordenados normalmente. Entonces de aquí nosotros obtenemos, utilizando la ecuación de Lagrange, y quiero que noten esto: si usamos la ecuación de Lagrange con respecto a phi, a psi, disculpen, nos va a quedar este psi raya, nos queda de este lado, ¿está claro? Entonces nosotros vamos a tener psi raya y gamma, y tenemos la derivada que actúa hacia acá. ¿Qué significa que actúa hacia acá? Que esto está derivando a esto, ¿está claro? Que esto está derivando a esto. Más m. Y esto es igual a 0. Jóvenes, esto es un operador. Significa que esto va a actuar sobre un vector de un espacio físico, pero un ket, o un bra, no un ket. ¿Está claro? Es decir, está actuando hacia este lado. Y si nosotros hallamos su ecuación conjugada, vamos a encontrar en este caso que es ahí sí I gamma derivada de menos m psi igual a 0. Entonces estas son las ecuaciones que nosotros obtenemos, que ya las conocemos, ya las hemos visto. Luego su momento conjugado. Su momento conjugado a psi, momento conjugado a psi. Vamos a tener aquí un pi que va a ser igual a la derivada de L con respecto a la derivada temporal de psi, y esto nos va a dar I psi conjugada de Dirac
Lagma 0, y esto va a ser igual a I psi daga, simplemente. Esto es 25. Entonces, vamos a proceder de la misma manera. ¿Qué significa de la misma manera? Vamos nosotros a descomponerlo. ¿Dónde estás? Así vamos a descomponer el campo en el espacio de momentos. ¿Está claro? Vamos a descomponer el campo en el espacio de momentos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El desarrollo en el espacio de momentos. El desarrollo en el espacio de momentos del campo de Dirac, bueno, es, y vamos a tener nosotros aquí lo siguiente: psi de x, esto va a ser igual a 1 sobre 2pi a la 3 medios, sumatoria con respecto a un s que va desde 1 hasta 2, integral de cubo p, raíz cuadrada de m sobre omega p, y vamos a tener aquí lo siguiente: b ps u ps e a la menos i px más d daga ps b ps e a la i px. 26. ¿Qué cosas son todas estas letras que hemos colocado aquí? B es un operador de aniquilación. Es un operador de aniquilación de una partícula. D daga es un operador de creación de antipartícula. Operador de creación de antipartícula. Entonces, ¿qué cosas son U y B? ¿Se acuerdan cuando vimos el campo escalar? Habían unas funciones A1, U2 y A3, 4. Estas U y esta B nos representan justamente a esas componentes. ¿Está claro? Nos representan a esas componentes. P son las cantidades de movimiento y S nos está representando el spin. Puede tener spin más un medio y menos un medio, las proyecciones. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Esto es lo que tenemos acá. Podemos escribir nosotros el adjunto de esto. ¿Está bien? El adjunto de esto. Lo voy a escribir acá nomás, un poco más abajo. Voy a optar por copiar esto. Disculpen, jóvenes. Ajá. No quiero copiarlo. Un momento. Ya. Entonces vamos a copiar esto. Lo voy a copiar un poquito más abajo. Y vamos a tener lo siguiente acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar que en vez de tener B, voy a tener B daga. Aquí voy a tener B daga. Voy a tener U daga. En vez de tener D, voy a tener simplemente D. Y voy a tener B daga. ¿Está bien? Voy a tener B daga. Es decir, tenemos prácticamente lo mismo. Y este menos lo voy a pasar al otro lado. Porque estoy
con el adjunto, que es como el conjugado complejo. Y esto ya no va a ser 26, sino que va a ser 27. ¿Está bien? Va a ser 27. Y lógicamente la interpretación de esta B daga, si este es de aniquilación, este va a ser de creación de partícula y este va a ser de aniquilación de antipartícula. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Vuelvo a repetir, la forma de construcción es la misma que hemos utilizado anteriormente. Les dejo para que ustedes hagan el desarrollo o vean de qué forma estamos obteniendo esto. Bien, entonces ya tenemos esto. Y de nuevo, aquí lo siguiente que hicimos en el caso anterior fue hallar las relaciones de conmutación. En este caso, el campo espinorial se aplica sobre fermiones. Los fermiones no conmutan, sino los fermiones anticonmutan. ¿Para qué? Para poder garantizar la antisimetría de la función de onda y que se cumpla el principio de exclusión de Pauli. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a poder hallar las leyes o las reglas de anticonmutación de estos operadores de creación-aniquilación. Y van a ser las siguientes. Entonces vamos a tener nosotros, este corchete implica anticonmutación y vamos a tener de P y S con B daga de Q y T. Esto va a ser igual a un delta de ST, delta al cubo de P menos Q. Tenemos una. La siguiente tenemos aquí con D lo mismo, de P S, de daga P S, y esto va a ser igual a delta S T, delta cubo P menos Q. El resto son nulos, los demás son nulos. Jóvenes, acuérdense, estos son anticonmutadores, no son conmutadores, ¿está claro? Ahora, a partir de estas reglas, nosotros vamos a poder hallar las reglas de conmutación y anticonmutación de los momentos, ¿está claro? De los momentos. Entonces, nosotros tenemos, de aquí, vamos a tener que el anticonmutador de phi alfa de X, pi beta de Y. Esto va a ser igual a I delta de alfa beta, delta al cubo de X menos Y. Ahora, de 25, en 25 jóvenes nosotros tenemos que pi es igual prácticamente a este phi transpuesta, ¿está claro? Con este i que aparece acá. Entonces nosotros vamos a tener de que esto también se puede escribir así, phi alfa de X, phi daga beta de Y. Esto va a ser igual a un delta igual de alfa beta, delta al cubo de X menos Y. De nuevo, los demás son nulos. Es decir, aquí igual. Las demás combinaciones posibles son nulas. Bien, ya tenemos esto. Podemos construir la densidad hamiltoniana. Vamos a ver, la densidad hamiltoniana es H, que va a ser igual, de nuevo, vamos a tener un ordenamiento temporal pi de 0 de phi, porque es el momento generalizado por la derivada temporal de la coordenada generalizada. ¿Está bien? Esto menos el lagrangiano, esa es la definición de la densidad lagrangiana. Esto va a ser menos phi adjunto y gamma
delta. Aquí este gamma le voy a poner vector porque son las tres vectores. Es un producto, esto es como si fuese un producto escalar. Menos m, psi, y esto va a ser igual a i, psi más de 0 psi. También ordenado temporalmente o normalmente. Jóvenes, el paso de acá a acá se haya utilizando la ecuación de Dirac. Fíjense de que aquí nosotros tenemos expresiones análogas a la ecuación de Dirac y vamos a tener ceros por ahí. Una vez que nosotros lo desarrollamos, vamos a tener que solo nos queda esta expresión. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que el hamiltoniano se puede escribir, bueno, ya sabemos, es la integral de volumen de esta densidad hamiltoniana. Y en este caso, ya reemplazando todos estos valores en función de estos términos, es decir, reemplazando esto y utilizando las reglas de conmutación, vamos a poder escribir esto de la siguiente manera. Sumatoria S igual a 1 hasta 2, integral d cubo p, omega p, y aquí vamos a tener, este es un arreglo normal, tiene que ser b más p, s, b de p, s, menos d p, s, estos son vectores, y aquí tenemos d daga p, s, y ahí acaba. Bien, esto podemos reescribirlo de la siguiente forma. Va a ser casi igual, jóvenes. Casi igual, la integral no cambia. P, sigo teniendo este omega p. Voy a abrir unos corchetes y voy a tener b daga. Y aquí escribo exactamente lo mismo acá. Donde va a cambiar es en el otro término. Voy a poner más y aquí tengo d daga p, s, d p, s. Lo que he hecho, y noten la diferencia, aquí pongo los dos puntitos porque los dos puntitos me indican que todo lo que está entre estos pares de dos puntos tiene que estar ordenado normalmente. ¿Qué significa? Que los operadores de creación están de aniquilación están a la derecha y los de creación están a la izquierda. Aquí yo tengo esto que está ordenado normalmente, pero esto no está ordenado normalmente, está invertido. Para invertirlo, esto cambia el signo. Eso les voy a explicar. ¿Está bien? Una vez acabado esto, el siguiente tema, donde voy a desarrollar los diagramas de Feynman, el cálculo, la matriz S, ahí les voy a aplicar estos detalles de cálculo. En este momento, simplemente esto lo dejamos así, y por lo tanto, tenemos esta es la expresión 28. ¿Está bien? Esta es la ecuación 28. Entonces, vuelvo a repetir, aquí hemos ordenado normalmente. Bien. Aquí nos falta ya poco, casi nada para esto. Este es uno de los términos con los que vamos a trabajar. Es decir, nos interesan estos lagrangianos y estas densidades lagrangianas. Más adelante, ya la próxima clase, ustedes van a ver el por qué era importante este cálculo. Bien, aquí simplemente algunos detalles que son necesarios. Considerando la densidad de corriente de la siguiente forma. Joven, la densidad de corriente del campo de Dirac se expresa de la siguiente forma. ¿Sí? La adjunta x gamma mu psi x. Pero igual, en todos estos, ya en esto tenemos que ordenarlo normalmente, siempre, ¿está claro? Siempre. Y se puede
demostrarás de que esto se conserva. ¿Está claro? Esto se demuestra que se conserva. Es decir, que su derivada mu, es decir, aquí se demuestra que d mu, j mu de x, esto es igual a 0. Esto es prácticamente lo mismo que en clásica de campos, ¿está bien? Pero, vuelvo a repetir, es importante el ordenamiento normal. Entonces, a partir de eso, nosotros obtenemos lo siguiente. En primer lugar, la carga conservada. La carga conservada. Entonces, para la carga conservada, nosotros tenemos que Q va a ser igual a la integral de al cubo x de esta corriente. Si más de x, si de x. Esto ordenado normalmente. Esto va a ser igual a sigma S1 hasta 2, la integral de al cubo de P. Y aquí tenemos esto ordenado. B más PS, B, PS, más D, PS, de daga PS. Me faltó mis dos puntitos. Y esto va a ser igual, ahora lo ordenamos, va a ser la sumatoria S igual a 1 hasta 2, integral de cubo P. Y voy a copiar, jóvenes, esto mismo que está aquí arriba. Voy a simplemente cambiar los términos que tenga que cambiar. ¿Está bien? Entonces esto ya no está. Esto se hace menos. Y esto se mueve hacia acá. Listo, con eso nosotros ya tenemos el ordenamiento normal. Y esto es nuestra... estos dos puntitos también se van. Y esto, que es 30, es nuestra carga conservada. La carga conservada. Entonces, fijémonos en algo que es interesante. Para poderlo apreciar, lo voy a copiar al otro lado. Fíjense, el hamiltoniano obtenemos la suma de los productos de este operador. Estos operadores, este producto de B daga B, es el operador densidad numérica. ¿Está bien? Nos da la cantidad de partículas que hay en el sistema. Entonces nosotros tenemos la suma de partículas y antipartículas. ¿Está claro? El hamiltoniano se halla como la suma de partículas y antipartículas ponderado por la energía correspondiente al momento de las partículas. ¿Está claro? Es la suma de la cantidad de partículas y antipartículas ponderado con la energía correspondiente a cada momento. Mientras que la carga es la diferencia de los números de partículas y antipartículas y no depende de la energía. Aquí está ponderado con la energía, aquí no depende de la energía. Esto nos está mostrando que las cargas de las partículas y las antipartículas son iguales en magnitud. Son iguales en magnitud. ¿Está claro? Sin embargo, tienen signos contrarios. Porque no puedo sumarlos, porque si los sumo teniendo signos contrarios se me va a anular. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para las cargas conservadas y el hamiltoniano y esa relación interesante.
esta densidad de corriente está normalizada en la unidad. Está normalizada en la unidad. Ahora, nosotros podemos esto adecuarlo o ajustarlo multiplicando. Es decir, nosotros aquí podemos ajustarlo esto multiplicando acá. Lo podemos multiplicar por menos E. Si lo multiplicamos por menos E, ya no está normalizado en la unidad, sino me va a dar en unidades de E. ¿Está claro? Me da en unidades de E. Entonces, veamos esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aquí? Bien, no hay preguntas. Veamos el producto ordenado, que el producto ordenado temporalmente nos lleva al propagador de Feynman, que es lo que nos interesa. Entonces, el producto ordenado temporalmente, y aquí tenemos phi alfa de x, phi beta de y. Aquí no hay coma porque este es producto. Esto es igual a phi alfa de x, phi beta de y, por teta x0 menos y0 menos phi, o el anti-phi de beta y, psi alfa de x, y aquí tenemos teta de y0 menos x0. Entonces, esto es por definición, jóvenes. Por definición. Por definición, tenemos esto. Entonces, si hallamos su valor esperado en el vacío de este producto ordenado temporalmente, es decir, 0, y vamos a tener lo mismo t, aquí es psi alfa x, anti-psi beta y, esto evaluado en 0, y vamos a tener aquí psi alfa x, si conjugara beta y, teta x0 menos y0 menos psi beta y, psi alfa x, teta x0, este es y0, y0 menos x0. Entonces nos lo desarrollamos esto, nos quedamos con los términos de primer orden de este producto, es decir, reemplazando, jóvenes, estos valores de psi. ¿Está bien? Aquí, este es el adjunto. Un momentito. Déjeme ver. Este es psi más, simplemente. ¿Está bien? Sí, este es psi más. Disculpe. Este es psi más. No es psi. ¿Está bien? Entonces, reemplazando estos valores, bueno, teniendo en cuenta que hay que multiplicarlo por el gamma 0 para tener este psi de Dirac, desarrollando, obtenemos lo siguiente: 0 de este t, psi alfa x, psi adjunto beta y, 0. Vamos a obtener que esto es un i s f alfa beta de x menos y esto es igual a i sobre 2pi a la cuarta integral de 4p sf alfa beta de p e a la i p x menos y, donde el propagador de Feynman en la representación de momentos, este f de p,
va a ser igual a gamma P menos M más I epsilon a la menos 1, que esto va a ser igual a gamma P más M, P al cuadrado menos M al cuadrado más I epsilon. Y tenemos el propagador. Jóvenes, aquí hay una infinidad de cálculos intermedios en cada uno de estos, que es importante de que ustedes los vean. Parte de estos cálculos los vamos a desarrollar cuando estemos haciendo ya el cálculo específico de los diagramas de Feynman, los elementos matriciales de la matriz S en general. Lo que me interesaba es darle la imagen completa de la construcción sin mayor detalle, y para que vean la secuencia y se identifiquen con algunos de los términos que suelen utilizarse. Bien, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, aquí podemos quedar el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, nos vemos la siguiente clase.